que es la unidad de planeación eh, agrícola, que es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Un poco lo que dice esta lectura es, mire, tenemos una crisis mundial de alimentos y una crisis mundial de producción agropecuaria. Colombia tiene tierras suficientes para hacer esto, para poder, digamos, avanzar en una estrategia de desarrollo agrario y agrario a gran escala, agrario en términos de producción de alimentos, pero también de otro tipo de productos agropecuarios industriales. Y lo que se requiere es ordenar, digamos, esa tierra, ordenar territorialmente bajo esa idea para poder consolidar la vocación que se tiene de crecimiento agrario. Entonces, identifican una serie de problemáticas. Una problemática que buena parte de esa tierra que puede ser apta para el desarrollo agropecuario es propiedad del Estado. Que esa tierra, por supuesto, por ser propiedad del Estado, además tiene unas limitaciones de acceso, digamos, a su propiedad. En Colombia, cuando estamos hablando de la adjudicación de baldíos nacionales, hay unas reglas que limitan la cantidad de tierra que se le puede adjudicar a alguien. Muchos de estos lugares que llaman baldíos nacionales Bueno, los baldíos son bienes de la nación que tienen tres cualidades, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, ¿sí? Eso quiere decir que estos territorios no pueden pasar a manos, son del Estado y tienen unos destinatarios específicos, que son los campesinos sin tierra, la familia campesina, como lo especifica la ley 164, la ley 160 del 94, perdón, y esos baldíos. Hay varios problemas, digamos que el tema de baldíos es muy grande. Es que cuando uno habla de baldíos tiene que saber que, por ejemplo, Colombia no tiene un inventario de sus baldíos. No sabe dónde, no sabemos a ciencia cierta cuántos son, cuáles son. Hay, digamos, unas medidas, una sentencia de la Corte que tiene una medición parcial, pero no hay una cifra oficial de la que uno se pueda decir para cuando habla de los baldíos. Lo cierto es que podemos dimensionarlo en esta medida. Colombia tiene 20 millones de hectáreas, de las cuales, que son aptas para explotación agrícola, de las cuales solo explota 7. Entonces pensemos en cuánto porcentaje de esas otras 13 millones de hectáreas que no estamos explotando son baldíos. Lo cierto es que hoy en día no sabemos, así atrasado es el agro y la institucionalidad agraria en Colombia. Coinciden con territorios que son parte de lo que los pueblos indígenas llaman su territorio y que esos territorios no le han sido plenamente reconocidos en las figuras de propiedad estatal. Es decir, no les han sido titulados. Pero se está dejando por fuera el reconocimiento que existe en la Constitución colombiana a los pueblos indígenas en cuanto al valor integral del territorio. Entendido como no solo el espacio donde viven o cultivan hoy, sino también como el espacio donde desarrollan toda su vida. Y lo que es, digamos, más particular en la Amazonía colombiana, y es cómo esos espacios corresponden con unas visiones de desarrollo y de manejo territorial que están basadas en el conocimiento indígena y que en buena medida son las que hoy en día nos permiten tener una Amazonía bien conservada. Es decir, ahí hay unos elementos mucho más allá de la planeación de producción agraria. Hay unos elementos mucho más allá del alcance del conocimiento occidental. Las CIDRES están basadas en una visión absolutamente externa del territorio. Y las CIDRES a lo que se orientan es a desarrollar una estrategia para promover proyectos que apliquen a la vocación de desarrollo agropecuario de la región. Entonces, se dice, listo, yo voy a tener pequeños propietarios y lo que va a generar es figuras asociativas de esos pequeños propietarios para hacer un proyecto de gran escala. Porque se dice entonces que cada pequeño propietario por sí mismo no va a poder ser competitivo.
Entonces estamos hablando que las CIDRES tienen unos requisitos. Están diciendo que para poder aplicar a este modelo de desarrollo rural, entonces tiene que tratarse de zonas aisladas, distantes de centros urbanos, con alta dispersión poblacional, que demanden altos costos de adaptación productiva. Como estas zonas no se han podido desarrollar en la teoría, porque sus costos de desarrollo serían muy altos, entonces lo que se busca es aplicar a nuevas tecnologías. Las CIDRES es solo un nombre que han tenido en el pasado intentos similares de lo que los sectores democráticos podríamos denominar la privatización del agro en favor de las grandes transnacionales. Las consecuencias de la aplicación de las CIDRES se pueden ver en otros países. Colombia es solo una ficha en el ajedrez internacional del fenómeno de acaparamiento de tierras o land grabbing, como se conoce también. Por ejemplo, China compró en Ucrania 2 o 3 millones de hectáreas hace poco menos de 5 años. Tenemos el caso de Indonesia, tenemos el caso del sudeste asiático, donde se han implementado figuras parecidas a las CIDRES con otros nombres, zonas de desarrollo económico, por ejemplo, donde el Estado concede a transnacionales privadas por más de 90 años, más de 4 generaciones, que en la práctica es una privatización, en favor de las transnacionales para que allí cultiven y tengan sus explotaciones económicas de monocultivo y de plantaciones extensivas. En el caso colombiano existe una cuestión muy concreta, y es que las CIDRES violan la ley 160 del 94, que es la que establece que los baldíos, que son los terrenos fiscales de la nación, de propiedad del Estado, deben ser entregados a los campesinos sin tierra para que los trabajen y allí puedan cultivar y garantizar su sustento. La CIDRE, al establecerse, lo que hace es violar la forma en la que estos campesinos pueden llegar a esos territorios, establecerse, estar allí por 5 años mínimo y luego reclamarlos, porque si ya está delimitada esa CIDRE, pues la forma esencial en la que funciona la ley 160 del 94 pues se va a ver alterada. Pero yo creo que hay algo más, y es que hay una muy mala lectura de, digamos, de cuál es la verdadera vocación de esos territorios. Porque si todo lo seguimos viendo con la visión extractiva, entonces vamos a seguir terminando con todo lo que nos queda. La protección ambiental no está garantizada. Entonces las CIDRES se van a enfocar principalmente en darle grandes extensiones de tierra a transnacionales que cultivan transgénicos como los Grobo de Argentina, para cultivar soya en la Alta Llanura, por ejemplo. Y entonces no solo en la Amazonía, sino también la Alta Llanura, que va a tener serios impactos a la hora de que se establezcan estas zonas de interés de desarrollo rural especial. Y estamos dejando de lado que el trabajo con la mano, que el trabajo que hacen las comunidades locales, los pueblos indígenas y los campesinos, donde hay campesinos con altos niveles, digamos con muchos años y con un gran arraigo territorial, son formas de trabajar que yo podría decir son tecnologías altamente desarrolladas respecto del entorno en el que viven. Colombia tiene un agro supremamente atrasado. El mismo ministro de Agricultura ha dicho que competimos con sembradoras por satélite y nosotros seguimos en la era del asadón y del rastrillo. Entonces, más allá de estos grupos específicos que van a ser muy afectados, hay que decir que el agro general en Colombia está muy atrasado, y el argumento del gobierno es que las CIDRES van a ayudar a desarrollarlo. ¿Desarrollo para quién? Es lo que hay que preguntarse. Claro, van a empezar a meter dolarductos, que es lo que hace el sistema, el esquema de inversión extranjera que tenemos. A través de las CIDRES van a ser el aeropuerto de esos dolarductos para que saquen, digamos, todo el capital que el agro colombiano con su escasa capacidad puede tener. Mire, digamos que el gobierno ha defendido este proyecto con unos argumentos un poco particulares. ¿Por qué? Porque es verdad que en el texto de la ley se habla de pequeños propietarios. Eso es verdad. Y es cómo asociar esos pequeños propietarios.
Pero en el texto de la ley también se habla de arrendar la tierra, de arrendar los baldíos nacionales. ¿Y a quién se le va a arrendar? ¿Y a quién se le va a hacer un contrato de arrendamiento a tan largo plazo? Es bien conocido el caso de la época en la que el señor Urrutia, muy amigo del presidente Santos, ejercía como embajador de nuestro país en Washington. Él tiene una firma de abogados que se llama Brigar Urrutia. Esa firma de abogados ayudó a hacer fintas jurídicas o unas maniobras jurídicas de alta ingeniería, digamos, como ellos lo llaman, para violar la ley 160 y permitirle a estas transnacionales acumular baldíos. Si la memoria no me falla, Pacific tiene más de 54.000 hectáreas en Altillanura, en Puerto López, Puerto Gaitán, y Cargill tiene alrededor de 60.000. O 70.000, entre 60.000 y 70.000. ¿Qué pasa? Esos son territorios baldíos que deberían ser destinados a los campesinos, pero con estas maniobras que le ayudó a hacer el señor Urrutia a esta transnacional, bueno, específicamente a Cargill y a Mónica Semillas, que es del Brasil, pues se viola la ley 160 del 94, fue un escándalo conocido, y esas transnacionales son solo las primeras que llegan sin que hubiera CIDRES. Cuando ya haya CIDRES, el fenómeno va a ser aún mayor. ¿Cierto? Pero hay otra cosa, y es que las CIDRES, y lo voy a leer, los proyectos de las CIDRES deben estar adecuados y corresponder a la internacionalización de la economía sobre bases de alta competitividad, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Estas transnacionales van a llegar a zonas muy específicas, como ya lo hablamos, la Amazonía, el Putumayo, la Altillanura. En esas zonas ya hay algún tipo de claridad respecto de cuáles son los baldíos. ¿Sí? Hay zonas muy específicas porque corresponden a zonas que son inexplotadas y que son perfectas para que estos capitales extranjeros lleguen. Estamos hablando, entonces, de inyectarle recursos. ¿Y quién va a inyectar recursos? Estamos hablando de una visión de desarrollo. ¿Y cuándo hemos discutido esa visión de desarrollo? Estamos hablando de avanzar en la consolidación, yo no quiero decir la extensión porque puede que no sea así, pero sí en la consolidación de una frontera agrícola en zonas que tienen altos niveles de sensibilidad ambiental y altos niveles de sensibilidad cultural, porque corresponden con espacios de pueblos indígenas que han estado muy marcados por fenómenos como el desplazamiento en el conflicto armado. Entonces, no hemos dado una discusión todavía sobre cuál es la verdadera vocación de desarrollo o cuál es la visión de desarrollo de esos territorios para entrar en este enfoque. Cuando uno estudia el tema del acaparamiento de tierras, y en este caso las CIDRES, lo cierto es que el fenómeno global en el mundo es que solo el 25% de los negocios se concretan, es decir, dicen, vamos a sacar palma o vamos a sacar árboles, vamos a explotar madera. Solo el 25% de esos casos se concreta al final sacando productos, porque la mayoría son para, como hace Cargill en la actualidad, para especulación con el precio de la tierra. Y lo segundo es que de concretarse el negocio, cuando se concreta, en más del 60% de los casos, la comida que producen no es para el país donde la están produciendo, sino para sacarla a sus naciones. Entonces, las CIDRES y este fenómeno tienen un problema, y es que garantizan la seguridad y la soberanía alimentaria, pero no de los colombianos, sino de los extranjeros.